El capítulo de hoy llega gracias a Mastercard. Las marcas de lujo buscan ganarse el corazón de los jóvenes y encuentran en la tecnología un poderoso aliado para sus estrategias de marketing digital. Escucha a César Val y conoce cómo los NFTs se posicionan como la herramienta preferida para conectar con las nuevas generaciones de consumidores que valoran la exclusividad y originalidad. Solo en Exmaverse Podcast, Powered by Mastercard. Encuentra el enlace en la descripción. Han votado a favor 101 congresistas. ¡Eso! ¡Adelante! ¡Viva la democracia! ¡No más corruptos! Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Pedro Castillo, un dirigente sindical de 52 años, maestro rural, prácticamente desconocido antes de asumir la presidencia del Perú hace un año y medio, se acaba de convertir en el último de una lista de presidentes que han sido destituidos en este país andino, que ha venido mostrando por años una institucionalidad frágil. En los últimos 22 años, pueden acompañarme a ver la tabla en video, 3 presidentes han sido destituidos: Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y ahora Castillo. Fujimori en el 2000 fue destituido y en 2009 fue encarcelado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Vizcarra en 2020 fue sometido a juicio político después de cumplir solo 3 años en el cargo. También se han presentado 2 renuncias: Pedro Pablo Kuczynski en 2018, tras un juicio político por el caso Odebrecht, y Manuel Merino, quien asumió un día después del juicio de Martín Vizcarra, pero duró solo 5 días, del 10 al 15 de noviembre de 2020. Después de Merino, con una nación profundamente dividida y en medio de un proceso electoral controvertido, llegó Castillo. Sin experiencia política y con el desafío de unir al país política y económicamente, Castillo había derrotado por un estrecho margen a su contrincante Keiko Fujimori, candidata de derecha e hija de Alberto Fujimori. Además, líder del clan político más poderoso del Perú. Acusó de fraude y pedía la nulidad de los votos, pero al final aceptó su derrota. Pedro Castillo recibió a un Perú muy dolido tras el COVID, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, una recesión económica e inestabilidad política. Sus casi 17 meses en la presidencia no fueron precisamente armónicos. Renuncias constantes en su gabinete, políticas criticadas, investigaciones por parte de la Fiscalía y enfrentamientos con el Poder Legislativo. Ese mismo que la mañana del 7 de diciembre, Castillo intentó disolver. ¿Qué pasó ayer con Pedro Castillo? En un mensaje en cadena nacional, Castillo, que dejaba notar una actitud nerviosa con sus manos temblorosas al leer un comunicado, intentó disolver el Congreso para concretar un autogolpe de Estado, justo antes de que en la agenda estuviera la discusión para removerlo. Pero ni el Ejército ni la Policía Nacional lo apoyaron. Y mientras eso ocurría, el Parlamento peruano respondió entonces con la aprobación de la vacancia presidencial o la destitución.
En paralelo, Castillo circulaba por las calles del centro de Lima cuando fue detenido por romper el orden constitucional, e inmediatamente después la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ya se había distanciado un poco de Castillo, asumió como nueva presidenta. Es la primera mujer en este cargo en la historia del Perú. Todo esto ocurrió en cuestión de horas, un día caótico para este país latinoamericano, cuyo futuro nuevamente luce incierto y se sume en una nueva crisis política, si es que nunca dejó de tenerla. En este episodio me acompaña Paola Villar, editora de Perú para Bloomberg Línea, y quien ha llevado una cobertura impecable sobre el tema en las últimas 24 horas. Escuchemos su crónica. América Latina. El intento de golpe de Estado en Perú ocurrido la mañana de ayer pasará a la historia como uno de los quiebres democráticos de mayor brevedad en el país latinoamericano y quizá uno de los peor ejecutados, pero aún así fueron poco más de 4 horas de bastante tensión para un país que ya suma su 6º presidente en los últimos 6 años. Horas antes de que se debata la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que en la moción de vacancia presidencial es una figura de destitución del cargo, la cual ni siquiera alcanzaba los votos necesarios para ser aprobada hasta ese momento, el ahora expresidente de Perú tomó una decisión sin precedentes que realmente cambió el rumbo de su destino en el corto plazo. En un mensaje a la nación que fue emitido alrededor de las 11 de la mañana, hora peruana, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional que lideraría al país mediante decretos ley de forma unilateral, convocando a elecciones congresales en el plazo más breve y reestructurando el Poder Judicial, entre otros puntos. Fueron minutos que quedarán grabados en las memorias de la mayoría de peruanos y que desataron una incertidumbre sin precedentes de forma inmediata. Mientras ministros de Estado renunciaban y se pronunciaban en contra de lo anunciado por Castillo, los reflectores apuntaron al Congreso de la República, donde los parlamentarios aguardaban para convocar al Pleno con 4 horas de anticipación de forma muy rápida tras lo acontecido, para debatir la vacancia por incapacidad moral de forma muy rápida y denunciar así la inconstitucionalidad de los actos de Castillo. Previo a que inicie la votación para destituir al hasta ayer presidente de Perú, esta votación que además alcanzó 101 votos a favor, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dijeron que no acatarían las acciones anunciadas por el exmandatario peruano por considerar que actuó en contra del Estado de Derecho. Y con ello Castillo terminó de sellar su tumultuosa salida del poder a menos de 17 meses de gobierno para que su vicepresidenta Dina Boluarte asuma en su lugar. Acto seguido, Castillo trató de salir de Palacio de Gobierno, custodiado por Seguridad de Estado, buscando aproximarse a la Embajada de México, según se pudo conocer posteriormente, a la cual no llegó porque fue detenido en el camino. Si bien conocemos el hecho principal que desencadenó la asunción de Boluarte a la presidencia del Perú, hubo una serie de eventos que preceden a Castillo y que marcaron con más fuerza la pobre institucionalidad en el país, que ha dejado a presidencias débiles y a gobiernos expuestos a una constante guerra entre los poderes ejecutivo y legislativo, junto a otros errores que caracterizaron al gobierno de Castillo, como la alta rotación de ministros. Hubo por lo menos 80 nombramientos en los últimos 16 meses, nombramientos también de algunos funcionarios cuestionados con denuncias en su haber, nulo avance de reformas políticas, entre otros aspectos que fueron muy descuidados durante la presidencia de Castillo. La lista es larga y hoy el exmandatario peruano se encuentra detenido en la DIROES, a metros de distancia del expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra preso en este complejo en la ciudad de Lima y quien también orquestó un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, que contra el intento actual sí fue exitoso y bastante dañino para la democracia peruana. Mientras que el Perú aguarda las decisiones de la flamante presidenta Dina Boluarte, que aún debe nombrar a un gabinete ministerial y lograr consensos con el Congreso de la República. La politóloga peruana Denise Rodríguez Olivari no augura que Boluarte llegue hasta el 2026 en la presidencia, pues considera que se encuentra en una situación tan o más precaria que la de Castillo. Es una solución para salir de este trance. Mucho va a tener que importar cómo la oposición, el Congreso, la ciudadanía y, digamos, los stakeholders principales responden a esta transición. Pero per se, ella sola, tan o más en una situación más precaria, más vulnerable que Castillo, ¿no?
Ya, de hecho, acabo de ver que están promoviendo una marcha para sacar a Dina Boluarte y no asumió ni hace 3 horas. Entonces, eso habla de una curva de aprendizaje bastante pobre de los sectores opositores, ¿no? En tanto, la politóloga peruana Gabriela Vega Franco agrega que uno de los mayores retos que deberá enfrentar las fuerzas del Estado en particular es el potencial respaldo de la ciudadanía, que en un contexto como el actual será la clave para la supervivencia del sistema político peruano. Nacional alrededor de la situación económica, la precarización del Estado y la situación ante la corrupción es alto, ¿no? Entonces, no me queda tan claro que tan rápido podamos definir si es que la ciudadanía va a respaldar a esta nueva etapa o va a pedir, como ha venido pidiendo en algunos casos, decisiones más radicales como un adelanto de elecciones, ¿no? Así, un nuevo capítulo de caos político en Perú recién acaba de empezar. El último sorbo. La comunidad internacional reaccionó. Estados Unidos, a través de su embajada en Perú, rechazó categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Ecuador, a través de su canciller, expresó su preocupación. Chile y Costa Rica lo lamentaron, pidiendo que toda crisis se resuelva por los mecanismos democráticos. En Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez de plano dijo: "Yo no me meto. Respetamos la autonomía de cada pueblo". Pero en un comunicado, el gobierno colombiano también expresó preocupación. Mensajes diplomáticos de no intervención. Aunque hubo 2 países, 2 presidentes, que fueron un poco más allá: Bolivia y México. El presidente Luis Arce hizo un hilo en Twitter en el que dijo que, desde un inicio, la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente, pero a su vez lamentó lo ocurrido. En el caso de México, el presidente López Obrador, quien siempre hace referencia a la política de no intervención, publicó su propio hilo en Twitter. Él dijo en sus primeras líneas: "Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú". Y luego aplicó un "sin embargo" con una acusación. Textualmente dijo: "Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución". En entrevista radiofónica, mientras ocurrían estas horas críticas en Perú, el canciller Marcelo Ebrard había dicho que México consideraría otorgar asilo político a Castillo si así lo solicitara. Por cierto, también circularon escenas en las calles de Lima, donde los ciudadanos bloquearon para evitar que el hoy expresidente buscara refugio y asilo en la Embajada de México en Perú. Lo que queda completamente descartado es la cumbre de la Alianza del Pacífico, esa que López Obrador había pospuesto para darle la presidencia pro tempore a Castillo, a quien el Congreso no le había dado permiso de venir a México. Se posponen nuevamente esos planes. Una crónica muy completa sobre lo sucedido el miércoles en Perú. Hay mucho más por venir y en bloomberglinea.com, al hacer clic en la bandera de Perú, podrán acceder directamente a toda la información que vaya surgiendo en tiempo real. Les invito a seguir la cobertura de Paola Villar. Que sea un buen jueves.